19 minutos pasan de la hora 10 y bueno, como muchos sabemos, la provincia activa un fondo de emergencia de 2.000 millones de pesos para discapacidad y para hablar del tema estamos en comunicación con la licenciada Liliana Montero, que es secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la provincia. Liliana, ¿qué tal? Buen día, Giselle Hernán y bueno, toda la audiencia de AM 1050 te está escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien, Liliana. Bueno, contanos un poquito sobre esta nueva noticia y también, en especial, cuál es la función, ¿no? del fondo. Bueno, este fondo que anunció el gobernador el día martes es un fondo Córdoba Sostiene, se llama, un Sí. fondo de emergencia para la discapacidad y tiene que ver con una valoración que hace el gobernador Martín Yarlora en relación a cuál es la situación de las organizaciones no gubernamentales que atienden la discapacidad en nuestra provincia. Estamos hablando de aproximadamente 300 organizaciones que tienen distintos formatos jurídicos, fundaciones, asociaciones civiles, bueno, todas ONG, que en muchos lugares del interior son Sí, el sistema mismo, ¿no? O sea, exacto, esa institución constituye el sistema. totalmente. Eh, Hace aproximadamente 15 días atrás, 20, el gobernador ya mantuvo una reunión en donde Ujú. recibió en su propio despacho a 20 instituciones representativas de distintas, a su vez, conglomerados de estas instituciones, donde le planteaban, bueno, la tremenda situación por la que están atravesando, diciéndole, mire, gobernador, entendemos que no es una responsabilidad de la provincia porque la crisis está básicamente asentada en tres situaciones bien puntuales. La primera, la no aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, que el Sí. gobierno nacional no está haciendo efectiva a pesar de tener doble sanción del Congreso de la Nación e Ujú. inclusive intimaciones por parte de la justicia. La segunda, el no pago de incluir salud. Para quienes no sepan, incluir salud es la prestación de salud que tienen las pensiones no contributivas Sí. y que muchas de estas instituciones, las pensiones no contributivas, muchas de estas personas que tienen discapacidad tienen estas pensiones no contributivas y por lo tanto tienen que incluir salud, que son las personas que teniendo pensiones no contributivas no tienen otra obra social, tienen incluir salud como prestación de salud. Ujú. Y el tercer factor tiene que ver con el atraso en los pagos de PAMI, que muchas de estas personas que están en estas instituciones Sí. tienen PAMI. Es decir, que este combo explosivo de abandono que hace el gobierno nacional pone a la situación, a las instituciones en una situación de crisis casi al borde del cierre. En ese momento el gobernador dispuso para estas instituciones que tenían doble jornada o que daban alimentos y demás, una ayuda de 450 millones de pesos. Pero al terminar la reunión, la verdad que Martín, cuando nos sentamos a evaluar, dice, esto no alcanza. No, para nada. Y nosotros entonces haciendo una evaluación Sí. con economía, ustedes saben que los recursos de la provincia también son finitos, pero también es una decisión que yo digo, no es una decisión administrativa del gobernador, sino que es una decisión ética. El gobernador, trabajamos todo el fin de semana con el área de finanzas y dispone que se cree un nuevo fondo a los fondos que nosotros ya tenemos, que es este fondo Córdoba Sostiene de 2.000 millones de pesos para literalmente, Gisela, Sí. evitar el cierre de estas instituciones. Bien. Sabemos que es un paliativo, sabemos que no resolvemos todo el problema porque también tenemos claridad absoluta que Ujú. no es un problema que la provincia de Córdoba debe afrontar en soledad. Sí. Nosotros no podemos resolver el problema de PAMI, nosotros no podemos resolver el pago de incluir salud y nosotros no podemos resolver la efectiva aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Ujú. Entonces, los 2.000 millones, tal como el fondo se llama, es de emergencia para evitar el cierre de las instituciones. Porque el gobierno nacional, yo digo, ha hecho del abandono una política sistemática casi en un exterminio social, ¿no? Ha hecho un abandono lento, sistemático de estas instituciones a lo largo de estos 2 años. Y bueno, la provincia acompaña, pero también tenemos un límite. Y esto me parece que es lo que el gobernador, además, con todas las letras, se lo ha dicho a las instituciones, porque nosotros tenemos que también trabajar con la verdad, los recursos de la Sí, provincia. sí. Cuando vos lo ponés
en 20.000 personas más en PAICO, estamos casi por arriba de los 300.000 niños que acompañamos con PAICO, porque hay una demanda por encima de lo que había el año pasado. Tenemos casi 400.000 personas más en el sistema de salud público porque se han caído del empleo formal, dejan de tener obra social o Sí, dejan de pagar la prepaga. Tenemos que afrontar solo los subsidios del transporte. O sea, no tenemos obra pública, no tenemos ayuda del Tesoro Nacional. O sea, claramente Córdoba está haciendo un esfuerzo importante. Somos una de las siete provincias que mantiene el superávit fiscal, pero también nosotros decimos, nosotros mantenemos el superávit haciéndonos cargo de las acciones concretas, que es no abandonar a nuestra población. bien. Tenemos conocimiento, queríamos saber la situación. Hay un centro de estimulación Renacer de la ciudad de Arroyito que estaba en El esta arroyito, situación muy crítica. ¿Qué se muy, sabe? muy crítica. Muy crítica. A mí la verdad que, por suerte todavía, aún con los años que estoy en la gestión, Sí, hay cosas que me conmueven y agradezco que me sigan conmoviendo profundamente, ¿no? Pero se acercaron después del anuncio del gobernador y me decían los que conducen este centro, que es el único centro entre San Francisco y Arroyito, es el único que existe con estas características, alberga 120 personas. mm, Desde octubre, Gisela, sí, desde octubre que no les paga incluir salud. Tenían un problema también con una cuestión de APROS que lo resolvimos rápidamente porque tenían bien. la provincia no puede pagar un peso si vos tenés, por ejemplo, una deuda en rentas o si tenés, porque somos agentes de retención, se Claro. resolvió eso rápidamente y activamos los pagos, pero desde octubre que no le pagan incluir salud. Ujú, Entonces, que la provincia auxilie con este fondo, podría nombrar cientos de instituciones, porque en el departamento de San Justo nosotros estamos acompañando instituciones de tránsito, de Las Varillas, de Arroyito, de Devoto, de municipios también del interior. Pero bueno, esta institución a mí la verdad que me conmueve porque hacen un trabajo tremendo con 120 personas sí. y pensar que esa institución cierre lo que te decía recién, esa institución es el sistema mismo, Ujú, es el sistema. Entonces, si cierra esa institución, nos quedamos sin sistema. Esto es lo que Nación no entiende y por eso yo digo que el abandono toma formato de exterminio social. Es sí. decir, che, si esta institución cierra, dejamos sin ningún tipo de asistencia, en este caso a 120 personas. Bien. ¿Estos fondos que se ofrecen van a ser de modo crédito o de subsidio? No, es Es subsidio, es subsidio. no reintegrable. Lo que sí, y está bueno lo que me pregunta Gisela, porque en eso me parece que también el resto de la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo la Exacto. provincia maneja estos fondos. Sí. Dos cuestiones que me parecen muy importantes. La primera cuestión, o tres las voy a decir. La Sí. primera cuestión es que cualquier institución que va a recibir estos fondos tiene que tener IPJ al día, que es Ujú, la Inspección de Personas Jurídicas. sí. Para esto vos tenés que tener tus balances al día y tenés que tener tu asamblea al día. Es decir, que yo no puedo poner un solo peso Sí. si no es en una institución que esté al día, porque también hay un mito. No, le ponen plata y las instituciones no administran bien. En mi experiencia de trabajar con 300 organizaciones no gubernamentales en materia de discapacidad, tienen todo al día, hacen un gran esfuerzo, le pagan a los contadores para que les hagan los balances, Sí. Totalmente. son muy prolijas, la verdad, porque además cuando vos trabajás con obras sociales tenés que tener todo el día para poder rendir. Ujú, Entonces, nosotros no ponemos un peso si las instituciones no tienen IPJ al día. bien. Segunda cuestión, el propio, hoy Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano tiene una resolución interna que la saqué cuando fui ministra. Ninguna institución de estas puede tener entre sus miembros a un funcionario público. Bárbaro. Esto en su momento generó ruido, pero es así, tiene que ver con también políticas de transparencia que Ujú, tenemos en la gestión. Y la tercera cuestión es que estas instituciones, muchas de ellas que vienen trabajando con nosotros en programas anteriores, como es el Fondo Permanente para la Discapacidad de 4.500 millones va a ser este año, sí. y que el año pasado ejecutaron programas de inserción laboral y que también recibieron fondos del Estado, tienen que haber rendido en qué usaron esa plata. Claro. Porque una cosa es que no sea reintegrable, es decir, Ujú, que no me lo tenés que devolver,
Y otra cosa distinta es que no tenés que rendir en que usaste la plata. Todos los fondos que el Estado le da a una institución Sí, tienen que ser rendidos. Es decir, bien, che, si yo te doy plata para que vos lleves adelante un programa de reinserción laboral, vos me tenés que decir en qué usaste esa plata. Si claro, compraste maquinaria, tienen que estar las facturas de las máquinas. Si pagaste honorarios profesionales, tienen que estar la factura de los profesionales. Si compraste insumos, tienen que estar las facturas de los insumos. todo. O sea, hay un control muy estricto por parte del Estado Ujú, provincial en términos de en qué se usa la plata de los cordobeses. Por lo tanto, las instituciones, que muchas de ellas vienen trabajando con nosotros, para poder aplicar este fondo, tienen sí, que tener estos tres requisitos como mínimo. bien. Después van a tener distintos montos, no es lo mismo una institución que tiene a lo mejor un taller de apoyo que aquella institución que a lo mejor da de comer o que Sí, 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 tiene sí. permanencia a las personas porque viven allí, obviamente que vamos a establecer parámetros claros y objetivos, pero que van a ser distintos. Sí, 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 como hablábamos recién, no es lo mismo tener a 120 personas que a lo mejor a tener a 20, obviamente, Así y es, cada una va a así es, recibir según lo que haga y la cantidad de gente. ¿Cómo así es. está? En febrero se habló de una prueba piloto sobre viviendas de apoyo y también de emprendimientos individuales. ¿Se comenzó Bueno, con eso? fíjate vos, está bueno que me preguntas, porque esas viviendas de apoyo se financian con el fondo permanente, que es este Ujú, fondo que este año va a tener 4.500 millones. sí, Y el gobernador, dos datos voy a dar. Primero, porque también por ahí he escuchado, bueno, 2.000 millones, 4.500 millones, eso es lo que aporta la provincia, no. Dato mata relato. La provincia de Córdoba, el año pasado, aportó a la discapacidad, cuando el presidente de la República dice, bueno, que las provincias se hagan cargo de las políticas de discapacidad, yo le digo, mire, presidente, la provincia de Córdoba el año pasado aportó a la discapacidad 130.000 millones de pesos. Distribuidos como lo que aportamos en salud, en centros de rehabilitación, lo que aportamos en APRO, lo que aportamos en las escuelas especiales, nosotros tenemos escuelas especiales, ujú, lo que aportamos en deporte adaptado, lo que aportamos en cultura a través de todo el año trabajando que termina en el Desafiarte, que es un congreso espectacular que se hace hace muchísimos años. Entonces, la provincia aportó 130.000 millones de pesos. Los 4.500 millones de este fondo permanente, que es con el que se solventa este programa de las viviendas, sí, es un fondo que ustedes los de San Francisco conocen muy bien, porque el municipio lo tiene, porque es un fondo que el actual gobernador de Córdoba sí, lo puso en marcha cuando fue intendente de San Francisco y ujú, sigue siendo la política de Estado del gobierno de San Francisco, que es un fondo para acompañar el trabajo de las instituciones no gubernamentales que aportan al sistema de la discapacidad. ujú, Cuando Martín fue intendente de la ciudad de Córdoba, lo pusimos en marcha en la ciudad de Córdoba. Es un bien, fondo distinto a todo lo que un gobierno hace en todas esas otras áreas que nombré. sí, Y está destinado en Córdoba, en la provincia, cuando llegamos a la provincia, está destinado a fomentar los procesos de autonomía. exacto. Cuando viene el tema de emergencia, en esta reunión que te cuento posterior de las Sí, instituciones, el gobernador tenía dos posibilidades, Gisela. Decir, che, Lili, de los 4.500 millones que tiene el fondo, y vamos a tener que usar 2.000 para la emergencia. ujú, ¿Qué pasaba? Íbamos a tener que frenar todos los proyectos que todas estas instituciones, incluidas las viviendas de apoyo, se estaban poniendo en marcha. claro. O todos los proyectos de inserción laboral que están en marcha en todas las comunidades, los íbamos a tener que frenar. Entonces, el gobernador toma la decisión y dice, no, no podemos frenar una política de Estado que viene dando resultados el año pasado de 3.500 millones de pesos, el 70% de los proyectos presentados por las instituciones fueron proyectos de inserción laboral. Hay que estar en el territorio para conocer lo que pasa. Sí, Hay que estar, como yo estuve esta semana en Dean Funes, Gisela, sí, inaugurando una panadería que su local de venta, la intendenta, lo puso en la terminal de ómnibus de Dean mirá, Funes, que es la puerta de entrada de una claro, ciudad qué buena donde idea. es atendida por las personas con discapacidad. Y Ujú, escuchar a una mamá que me diga, cuéntele al gobernador que mi hijo, por primera vez en su vida, su hijo tiene cerca de 40 años, me dice, mamá, yo te voy a poder ayudar a pagar
la Qué luz lindo, y los gastos de la casa por primera vez en mi vida. qué lindo. No, no, Eso aparte de son cómo se deben políticas sentir inclusivas ellos. en serio. Eso son políticas de autonomía. Ujú, Entonces, el fondo sigue funcionando para que tengamos más panaderías, para que tengamos textiles, para que tengamos procesos de cooperativas como tienen en Devoto, como tienen un montón de ciudades que han formado cooperativas ujú. de personas con discapacidad que las incluyen en los procesos productivos de la provincia. Y este fondo de emergencia sale de rentas generales como un fondo específico y solamente transitorio para esta situación de crisis. Bueno, buenísimo. Bueno, ojalá que se puedan dar más de estos lugares y gente que, bueno, también abra puertas a gente que tenga ganas de trabajar, ¿no? Más allá de la discapacidad que tenga, porque no solo por la parte económica, sino intelectual, de autoestima. Bueno, es como una cadena, ¿no? La familia seguramente los ve diferente a ellos, porque este chico, este hombre debe volver totalmente feliz a su casa de saber de que puede, ¿no? De poder sociabilizar con personas común y corrientes, con las diarias que se cruza todos los días. Dice, y además con una cuestión que es muy importante, las familias de las personas con Sí, discapacidad, las mamás, los papás, los abuelos, cuando yo hablo con ellos, la máxima preocupación, por eso el tema de la autonomía no es un tema menor, la máxima preocupación es después, ¿qué va a hacer? claro, ¿Qué va a cuando hacer ellos no estén. de María, de Pedro, de Ujú. Laura, cuando yo no esté? Sí, 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 cuando Entonces, estos papás no no estén. es menor, no es menor que un gobierno invierta. Para nosotros es una inversión. Y esa es la diferencia entre el gobierno nacional, que mira esto como un gasto, y nosotros que lo Una miramos como inversión. una inversión en acciones que tienen que ver con el crecimiento de nuestra gente. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias a Gracias por toda ustedes, la como siempre. información. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, gracias. Chau, chau. Chao, hasta Hasta luego. luego. Estábamos en comunicación con la licenciada Liliana Montero, secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la provincia.